Hola, qué bueno que nos acompañan hoy. Vamos a echarle un ojo a un tema bien interesante, las herramientas que se usan en terapia. La idea hoy es meternos un poco a fondo en las estrategias de la terapia cognitivo-conductual, la TCC, que seguro muchos han oído nombrar. Busca ayudar a modificar pensamientos, emociones, conductas, esas cosas que a veces nos generan malestar, ¿no? Ajá. Y bueno, también le daremos una revisada rápida a la terapia de esquemas y a enfoques psicodinámicos que vienen por ahí, como para tener el mapa completo. Me parece perfecto. Una visión amplia siempre ayuda. Entonces, la misión, digamos, es entender este arsenal. No solo qué es cada cosa, sino, pues, para qué sirve, cómo funciona, cuándo aplica, para quien quiera agarrarle mejor la onda a estos enfoques. Bueno, pues, entremos en materia. ¿Cuál es la filosofía detrás de estas intervenciones? Pues mira, la premisa central es muy potente, la verdad. Es que la forma en que interpretamos lo que nos pasa, o sea, lo que pensamos sobre las situaciones, influye enormemente en cómo nos sentimos y, claro, en cómo actuamos. La TCC parte de que muchos problemas emocionales no vienen tanto de la situación en sí, sino de nuestros filtros mentales, ¿sabes? De nuestras creencias. Ok, o sea, no es el evento, sino mi lectura del evento. Exacto. Entonces, el objetivo es aprender a cachar esos filtros, esos pensamientos automáticos, ver si nos están ayudando o si nos distorsionan un poco las cosas y, bueno, ajustarlos para pensar de una forma más flexible, más realista, más adaptativa. Entendido. Como aprender a ver las cosas desde otro ángulo, uno más útil quizás. ¿Cuál dirías que es así como la estrella o una de las más importantes de este enfoque? Híjole, pues una que es piedra angular es la reestructuración cognitiva. Se enfoca justo en esos pensamientos automáticos negativos, los que nos saltan casi sin pensar. Por ejemplo, cometes un error en el trabajo y ¡pum! Piensas, soy un fracaso total. Uf, sí. ¿Quién no ha pensado algo así alguna vez? ¡Claro! Entonces, la reestructuración te enseña primero, a identificar ese pensamiento, luego a cuestionarlo, a ponerlo como en un juicio, ¿no? A ver, ¿qué evidencia real tengo de que soy un fracaso total por un error? Ajá. Buscar pruebas. Exacto. Y después a generar alternativas más equilibradas, como, ok, cometí un error, me siento mal por eso, pero también he hecho cosas bien. Puedo aprender de esto. No es pensamiento mágico positivo, ¿eh? Es pensamiento realista. Me gusta eso. Realista, no solo positivo. Es como dices, ponerlo en perspectiva. Y justo en el documento del método socrático habla de hacer preguntas. ¿Eso cómo entra aquí? ¿Es parecido? Totalmente relacionado. Es como la herramienta principal para hacer esa reestructuración, de hecho. El cuestionamiento socrático es, pues, usar preguntas abiertas, pero bien dirigidas. En lugar de que el terapeuta te diga, eso que piensas no es lógico, te ayuda a que tú mismo examines tu pensamiento. A ver, un ejemplo. Claro, si piensas, si no paso este examen, mi vida se acaba. El terapeuta podría preguntar algo como, ok, entiendo que es importante, pero ¿qué pruebas tienes de que toda tu vida dependa solo de este examen? Ya veo. O, ¿qué otras cosas influyen en tu futuro? ¿Qué sería lo peor que realmente podría pasar? Y si pasara, ¿cómo podrías enfrentarlo? Ah, ok. Te hace pensarle, ¿no? No te da la respuesta. Exacto. La idea es que tú mismo llegues a la conclusión, que desarrolles esa capacidad de analizar tus propios pensamientos. Es mucho más, pues, más significativo así. Sí, sí, claro. Hace clic. Ok, entonces cambiar la forma de pensar es clave. Pero muchas veces el problema también está en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer, ¿no? Hablemos de las intervenciones conductuales. Totalmente. Es que van de la mano. Lo que piensas afecta lo que haces y lo que haces afecta lo que piensas y sientes. Son como un círculo. Claro. Las técnicas conductuales buscan, pues, modificar directamente esas acciones o hábitos que nos meten en problemas o que mantienen el malestar. La idea es aprender nuevas formas de actuar, enfrentar cosas que evitamos o simplemente salir de la inercia. Y en los materiales fíjate que mencionan mucho la activación conductual, sobre todo para la depresión. Suena lógico. Si estás apático, muévete. Pero, ¿es así de simple? ¿Cómo funciona en la práctica? Suena simple, pero es una técnica súper potente. Y sí, especialmente para la depresión tiene mucha evidencia.
La cosa no es nomás echarle ganas, como se dice. Es romper un círculo vicioso. En la depre, tiendes a dejar de hacer cosas que antes te gustaban o te hacían sentir bien, ¿no? Sí, te encierras. Exacto. Y esa falta de experiencias positivas, pues te hunde más. Y te da menos ganas de hacer cosas. Y así te vas. El ciclo. Ajá. La activación conductual lo que hace es planear de forma muy sistemática y gradual que la persona vuelva a hacer actividades que son valiosas para ella, aunque al principio no tenga nada de ganas. Aunque no sienta la motivación. Justo. Empezar con algo chiquito, quizá. Salir a caminar 5 minutos. Hacer una llamada. Algo que sea manejable. Y esa pequeña acción puede generar una mínima sensación de logro o al menos distracción. Y eso puede dar un poquito de energía para el siguiente paso. Se enfoca en que la acción jale al estado de ánimo y no esperar a que el ánimo cambie para actuar. Ok. La acción como motor. Interesante. Oye, y otra técnica conductual que seguro muchos han oído, sobre todo para miedos, fobias, ansiedad, es la exposición. Enfrentar el miedo. Suena duro, ¿no? ¿Cómo se hace para que no sea peor? Es una preocupación muy válida y es crucial hacerla bien. La exposición en vivo, como se llama, es súper efectiva, pero sí, tiene su chiste. Debe ser gradual y controlada. Se basa en un principio que se llama habituación. La idea es que si te expones a lo que te da miedo de forma repetida, segura y por suficiente tiempo, Ajá. y ves que no pasa la catástrofe que esperabas, la ansiedad, como respuesta fisiológica, empieza a bajar solita. Es como si el cuerpo aprendiera que no hay peligro real. Como acostumbrarse. Algo así. Se crea una lista de situaciones que dan miedo, ordenada de menos a más. Una jerarquía. Si le tienes miedo a los perros, empiezas viendo fotos, luego videos, luego ves uno de lejos, luego más cerca, así. Paso a pasito. Exacto. Y lo importante es quedarse en cada paso hasta que la ansiedad baje bastante, no salir corriendo antes. Porque si escapas cuando la ansiedad está alta, Refuerzas que es peligroso y que no puedes. justo, aprendes a evitar, no a manejar. Entonces es un aprendizaje muy experiencial de que sí puedes afrontarlo y la ansiedad, aunque incómoda, baja. Tiene todo el sentido. Gradualidad y no escapar. Ok, muy claro. Ahora, hemos hablado de mente y acción, pero los documentos también tocan algo bien interesante, la relación misma entre terapeuta y paciente, como una herramienta más. ¿Cómo funciona eso? Ese es un punto clave. A veces en la TCC más, digamos, más clásica, no se le daba tanto peso, pero ahora se integra mucho más. Y es que la alianza terapéutica, o sea, la confianza, el respeto, sentir que trabajas en equipo, es como el aceite del motor. Sin eso, nada avanza bien. Es la base. Es la base. Pero va más allá. La relación en sí misma puede ser un lugar donde se reparan cosas, donde se aprende. Por ejemplo, algo tan básico como la validación. Que el terapeuta reconozca tus emociones, que te diga, entiendo por qué te sientes así con lo que has vivido. Eso, por sí solo, puede ser increíblemente sanador para alguien que nunca se sintió comprendido. Claro, sentirte visto, escuchado. Confrontación empática. Suena como contradictorio, ¿no? Sí, ¿cómo confrontas si eres empático al mismo tiempo? Pues es un arte, la verdad. No es una confrontación de estás mal. Es más bien señalar patrones o conductas que están siendo problemáticas, pero haciéndolo desde un lugar de genuina comprensión y cuidado. Imagina a alguien que siempre termina alejando a la gente que quiere. Podrías decirle algo como, noto cuánto deseas conectar con otros. Y al mismo tiempo, veo que cuando las cosas se ponen más íntimas, tiendes a poner una barrera. Entiendo que quizá eso te protegió en el pasado, pero ¿cómo te funciona ahora? ¿Te acerca a lo que quieres? Ah, ok. Reconoces la posible razón o el dolor detrás, pero también preguntas si le sirve hoy. Justo. Validas la emoción o la intención original quizás de protegerse, pero cuestionas la efectividad actual de la conducta. Y todo desde un lugar de estoy contigo en esto, quiero ayudarte a encontrar algo mejor. Usas la conexión para facilitar el cambio. Entendido.
Es usar la propia relación como un modelo, quizá, de cómo relacionarse distinto. Exactamente. Y a veces incluso se observa cómo interactúa la persona contigo en la sesión. Si siempre llega tarde, si se enoja fácilmente por algo que dices. Eso puede ser una ventana a sus patrones de relación afuera. Y se puede hablar de eso ahí mismo. Lo que a veces se llama transferencia en otros enfoques, aquí se puede usar de forma muy práctica, en el aquí y ahora de la terapia. La sesión se vuelve un pequeño laboratorio. Es más, se vuelve terapéutica. Y bueno, esto nos conecta directo con las emociones, ¿no? Que al final es lo que más nos mueve. ¿Qué herramientas hay para trabajar con ellas de forma más directa, más allá de que cambien si pienso o actúo diferente? Claro, el trabajo emocional directo es fundamental. A veces, las emociones son tan abrumadoras que no te dejan ni pensar claro ni actuar. Están como secuestrándote. Sí, totalmente. Entonces, hay técnicas para regularlas. Las más conocidas quizás son las de relajación, la respiración profunda, diafragmática, la relajación muscular progresiva, que es tensar y soltar músculos, Ajá, esas las he oído. Para bajarle al estrés, a la ansiedad. reaccionar en automático, a aceptarlas como son, ¿Cómo crear un espacio entre el sentimiento y la reacción? justo eso. Y luego hay técnicas más, digamos, más profundas, como la imaginería. Los documentos la mencionan sobre todo para reprocesar recuerdos difíciles, traumas. ¿Cómo ves eso de usar la imaginación? Suena potente. ¿Cómo funciona? ¿Te imaginas la escena? Sí, es una técnica fuerte. Se usa mucho en trauma y también en terapia de esquemas. Se guía a la persona para que visualice una memoria dolorosa, un recuerdo difícil. Pero la clave es que, durante la visualización, se introduce un cambio, algo que modifique la experiencia emocional. ¿Cómo qué tipo de cambio? Por ejemplo, ¿puedes imaginar a tu yo adulto de ahora entrando en esa escena del pasado? Y ese yo adulto puede proteger al niño que fuiste, consolarlo, decirle lo que necesitaba oír, o puede enfrentar a quien te hizo daño, poner límites. No cambia lo que pasó, la historia no cambia, pero puede cambiar radicalmente el significado emocional que tiene ese recuerdo para ti hoy. Le das como una nueva lectura emocional, una resolución simbólica. ¡Wow! Eso suena transformador. Reescribir el impacto emocional del pasado. Lo es, bien aplicada es muy poderosa. Y una técnica más sencillita que mencionan, pero que me parece genial, es la del mejor amigo. Ah, sí, esa me llamó la atención. ¿Cómo es? Es súper útil contra la autocrítica feroz, ¿sabes? Cuando te estás diciendo cosas horribles a ti mismo. Soy un tonto, no sirvo para nada, qué estúpido fui. La técnica es parar un segundo y preguntarte, ¿yo le diría esto a mi mejor amigo o a alguien que quiero mucho si estuviera pasando por lo mismo? Pues no, generalmente no. Serías más compasivo. Exacto. Casi siempre la respuesta es no. Entonces, el siguiente paso es intentar hablarte a ti mismo con esa misma compasión, con ese mismo apoyo y realismo con el que le hablarías a tu amigo. Órale. Darte chance a ti mismo, ¿no? Tratarte bien. Justo. Es cultivar una voz interna más amable, más constructiva. Ayuda muchísimo. Me gusta. Muy práctica. Oye, y ya para ir como cerrando el recorrido por este arsenal, los papeles mencionan de pasadita otros enfoques. Hablan de terapia de esquemas y de técnicas psicodinámicas. ¿Cómo encajan estas o en qué se diferencian de la TCC que hemos platicado más? Buena pregunta para tener el panorama. La terapia de esquemas es muy interesante porque es como una hija de la TCC, pero que integró cosas de otros lados. Combina TCC con técnicas más vivenciales, de la teoría del apego, incluso psicodinámicas. Se enfoca mucho en patrones de sentir y pensar muy, muy profundos que se llaman esquemas. Esquemas, como creencias muy centrales. Exacto. Creencias sobre ti, sobre los demás, sobre el mundo, que se formaron generalmente en la infancia y que son como el lente con el que ves todo. Tipo, no soy querible, voy a ser abandonado, soy defectuoso. Y también trabaja con modos, que son como estados emocionales y conductuales muy intensos que se disparan, como el modo de niño vulnerable o el de padre exigente. Usa técnicas como el trabajo con sillas o la imaginería que comentamos para sanar esas heridas más viejas. Es como ir más a la raíz. Ya veo. Como una TCC que va más profundo, a los orígenes de los patrones. Algo
algo así. Y las técnicas psicodinámicas que listan ahí, como la asociación libre, la interpretación, el análisis de la transferencia, bueno, esas vienen de otra tradición, ¿no? Del psicoanálisis y terapias derivadas. Su foco está más en los procesos inconscientes, en los conflictos internos, en cómo las experiencias pasadas, sobre todo las tempranas, moldean nuestra forma de ser y relacionarnos en el presente. Exploran mucho la historia personal. ¿Ofrecen otra perspectiva entonces? Sí, una perspectiva diferente, que busca el insight, la comprensión profunda de por qué somos como somos y por qué repetimos ciertas cosas. Son otra familia de terapias, con sus propias herramientas y su propio lenguaje. Qué interesante ver todo todo el abanico. Desde lo más enfocado en el aquí y ahora del pensamiento y la conducta, hasta lo que busca raíces más profundas o procesos inconscientes. Hemos cubierto bastante terreno de este arsenal, ¿eh? Herramientas para pensar distinto, para actuar distinto, para usar la propia relación y para manejar las emociones. Principalmente desde la TCC, pero viendo que hay más allá. Si tuvieras que resumir una idea clave de todo esto, ¿cuál sería? Híjole, pues creo que una idea central es la flexibilidad y la necesidad de integrar. La TCC de hoy no es rígida. Cada vez más toma en cuenta las emociones, la relación y sí, se nutre de otros enfoques. Y lo más importante, quizá, no hay una receta única. No hay la técnica para la ansiedad o la técnica para la depresión que les sirva igual a todos. Claro. El chiste y la habilidad del terapeuta está en entender bien a la persona, sus problemas, sus recursos, y entonces sí seleccionar, adaptar, combinar estas herramientas. Hacer un plan a la medida, trabajando juntos. Un traje a la medida. Me gusta eso, no una solución genérica. Exacto. Y bueno, para dejarnos pensando, hemos visto cómo estas terapias invitan a mirar nuestros pensamientos y acciones de forma muy analítica, ¿no? Muy estructurada. Pensando en eso, se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasaría si, así, como experimento personal, tomáramos solo un principio chiquito de estos? Por ejemplo, esto de buscar evidencia cuando nos cachemos con un pensamiento negativo. Ajá. No dar un mini paso de activación cuando sintamos esa apatía que no nos deja movernos. Aplicarlo en una situación cotidiana, concreta. No para autotratarnos, sino solo para observar. ¿Generará alguna diferencia, por mínima que sea, en cómo vemos la situación o cómo nos sentimos? Ujú. Ahí se los dejamos. Algo para reflexionar. Una buena pregunta para llevarse. Pues ha sido una charla súper interesante. Gracias por ayudarnos a desempacar todo este arsenal terapéutico. Al contrario, un gusto conversar contigo. Nos escuchamos en la próxima.